La clase pasada nos quedamos en el punto de asignación de recursos, de las cuales puntos básicos los tres tipos de recursos, ¿verdad? Trabajo, material y coste, en las cuales cada uno tenía un conjunto de propiedades, como por ejemplo el pago por hora, por ejemplo eh, el pago por hora, si se le va a pagar una sola vez, si se le va a pagar de qué manera al comienzo, al final, el prorrateo, eh, colocarle un nombre, si va a pertenecer a un grupo y a qué calendario pertenece. Son a grandes rasgos la cantidad de características que tiene cada recurso. Cada uno tiene características distintas, tanto recurso humano, trabajo, materiales y por último costes. Entonces habíamos hecho un ejemplo de un calendario con algunos recursos y los íbamos asignando uno por uno, dependiendo de cuántos íbamos a requerir. Hoy vamos a ver la continuación de eso y cómo sería la redistribución. ¿Qué tal, Pedro? Y aparte de eso, la redistribución de esos recursos. Porque cuando un recurso se utiliza en más de una ocasión o más de una vez el mismo día, ahí ya hay una sobreasignación de recursos. Y por ahí vamos a empezar. Bueno, en un ejemplo había colocado esto de Pepe Lucho, en el cual él, por decir un día tal, o el día de hoy, 24 de noviembre, va a hacer tres tareas. Y en las tres tareas está dando su 100%. Entonces, si nosotros hacemos algo similar en Project, aquí ya hay una sobreasignación del 200%. Solución, hay varias maneras de solucionar este tema, ya sea de manera visual y ya sea de manera dentro de Project. Pero de manera visual sería algo así. Por ejemplo, la primera tarea de repente solo requiere su 50%. De ahí acá, por ejemplo, 25-25. Algo así. Entonces, las tres tareas ya me daría el 100%. Esta sería una manera de solucionar el problema. Ahora, en qué se diferencia esto o en qué se proyecta esto en el pago que va a tener Pepe Lucho? Ya que supongamos que el 100% se le paga por decir 20 soles. Y ahora que hace la mitad, ya se le va a pagar en esa tarea 10 soles. Y acá la mitad, 5. Entonces a eso se traduce. A eso se traduce cuando vemos este tema de porcentajes concerniente a las tareas. El pago que va a tener por cada tarea o de repente por cada actividad. Ya, bueno, por ahí empezamos. Entonces, concerniente a la asignación de recursos, cuando nosotros ya hemos colocado o estamos colocando en nuestro diagrama de Gantt y le damos doble clic izquierdo nos va a aparecer esta pestaña, que es la del tema de los recursos, en las cuales nos indican tres cosas principalmente. El nombre, cuánto va a dar de sí, su 100%, 20%, y cuánto cuesta ese recurso. Ahora, en este tema de unidades solamente hay dos tipos de medida, ya sea personas, que tiene que ver con su porcentaje, y ya sea en objetos, uno, 2, 3. Por ejemplo, que acá diga harina, por ejemplo, 1 kilo, 2 kilos, y va a ir subiendo el precio, dependiendo de cuánto nosotros le hayamos colocado. Por eso decía que es aquí donde nosotros colocamos cuánto vamos a requerir de ese recurso. ¿Qué tal, Camila? Buenas noches. Es aquí donde nosotros vamos a colocar cuánto vamos a requerir para esa tarea de ese recurso. En esta pestaña que se llama asignación de recursos. O también lo encontramos acá. Dentro de la barra de recursos, asignación de recursos. Para tal tarea, asignarle tal tipo de recursos. Ahora, cuando hay una sobreasignación, va a pasar algo similar. Ahora les muestro, a ver, ahorita. Vamos a hacer un pequeño ejemplito acá. Tarea uno, tarea 2. Vamos a colocar acá un recurso, vamos a colocar a Miguel. ¿Ya? Ahí hay una sobreasignación de recursos. ¿Por qué? Porque Miguel está haciendo la tarea uno y la tarea 2 el mismo día, a la misma hora, por el mismo canal. ¿Y cómo me doy cuenta? Acá. Te aparecen estos dos símbolos que te está indicando que hay una sobreasignación. Y cuando sucede eso,
lo podemos ver en estas pestañas. Por ejemplo, una se llama gráfico de recursos, de las cuales en ese gráfico se visualiza cuánto de más se está utilizando ese recurso. Por ejemplo, en el gráfico se ve que hasta el color azul, que 100% está todo ok, pero a partir de esa cantidad para arriba es donde ya se ha sobreasignado. Por ejemplo, aquí me marca 200%, pero si yo agregara, por ejemplo, una tarea 3, tarea 3, y de la misma manera voy a utilizar a Miguel, hoja de recursos, no, gráfico de recursos, miren, ya llegó hasta el 300%, porque ya superó el 200. Entonces esta pestaña o este tipo de vista es importante para poder ver o poder visualizar qué tanto porcentaje de ese recurso se está superando, se está llevando más a cabo o se está requiriendo de más. Ahora, esta pestaña no solamente es para esto, también sirve para otras cosas más. Como por ejemplo también nos sirve para ver el tema de costos, costos acumulados. Usualmente diría para el tema de costos. A ver. Clic derecho. Tenemos varios tipos de vista. Voy a utilizar la lupa. Pero antes de eso voy a colocarle un valor a ese recurso. Ya, le he puesto 20 soles por hora. Ahora vamos a ver. Hoja de gráfico de recursos. Ahí está. Bueno, como indicaba, ahí está el porcentaje. Ahí está el porcentaje de ese recurso. Se está utilizando de más hasta 300%. Hay un 200% sobreasignado. Y si le damos clic derecho, tenemos varios tipos de vista. Por ejemplo, costo. ¿Cuánto me va a costar esto? Mire. Por utilizar a Pedro ese día y que dé su 300%, mire, me va a costar más de 450 soles. ¿Y por qué? Porque si la jornada laboral es de 8 horas, ahí es donde se está duplicando hasta superar esta cantidad. Más de 450. Esto se le llama el costo así a secas. ¿Cuánto de más está costando? Y tenemos varios tipos de vista. Por ejemplo, miren, trabajo, que es la que estábamos viendo. No. Esta es la de las horas. ¿Cuántas horas está trabajando? 24 horas sería acá. 24. Ya que está haciendo el trabajo de casi de 3 personas. Por eso que lo coloca como si hiciera de 8, 8, 8. 24 horas. Trabajo acumulado. Todo el trabajo que está realizando. ¿Qué más tenemos? Sobreasignaciones. Ya esto es lo que está... Bueno, esta es la cantidad sobreasignada que está trabajando acá este recurso. ¿Qué tal, Piero? Buenas noches. Mire, ¿cuánto de más está sobreasignado? 16 horas. Ya que las primeras 8 horas está dentro del margen de lo normal de trabajo. Pero las siguientes 16 ya son las sobreasignadas. Por eso es que todo me muestra aquí de color rojo. Porque es lo que está de más. Y acá me muestra, bueno, ese recurso, ¿no? Que se llama Miguel. Luego tenemos la asignación porcentual, que es la que estábamos viendo. Está así. Esta es la que estábamos viendo que estaba en 300%. Disponibilidad restante. Me va a mostrar qué días tiene disponible ese recurso. Ya que el calendario es el... ¿Qué tal, Stephanie? Es el calendario estándar, por eso que sábado y domingo está bloqueado. Y este es el día bueno que está trabajando. Sábado y domingo bloqueados. Y lo de azul son los días que tiene disponible, que puede trabajar. Entonces, dándole clic derecho en la vista que se llama gráfico de recursos, me va a permitir ver toda esta información. Esto viene una pregunta en el cajón del día de hoy. Trabajo, trabajo acumulado, asignación porcentual, disponibilidad, costo y costo acumulado. ¿Cuáles son las que más utilizan? Estas tres de acá. Asignación porcentual, trabajo y costo. Para saber cuánto me está costando si lo hago trabajar esa persona además. Para eso me sirve. ¿Cuánto me va a costar ese recurso si lo utilizo de más? Si lo estoy explotando.
cierta manera. ¿Está bien? Ahí está. Y entonces, primera vista, gráfico de recursos, que es distinto a la hoja de recursos. Ahora vamos a ver de la redistribución. Ahora vamos a ver de qué manera podemos redistribuir un recurso cuando ha sido sobreasignado. ¿Y cómo sabes cuando está sobreasignado? Cuando se está utilizando, cuando aparecen acá el símbolo de estos dos monigotes de color rojo. ¿Ven? Ahí uno se da cuenta cuando está sobreasignado. Entonces sigamos con el ejemplo. Diagrama de Gantt. Yo tenía acá Miguel. Y el primer ejemplo ya con Miguel ya. Bueno, ahí tenemos a Miguel que se está utilizando en 3 ocasiones el mismo día. Solución, una solución sería esto, de manera manual, que Miguel pase al siguiente día y que Miguel se le requiera el tercer día. De esta manera, en las cuales se puede dedicar cada día a un trabajo. Y de esta manera se ha solucionado la sobreasignación. Primera manera, hacerlo de manera manual. Segunda manera, ¿qué tal, Natalie? Segunda manera, seleccionar todo y dentro de la pestaña de recursos, redistribuir todo o redistribuir recursos. Si le damos redistribuir todo, todos los recursos que están sobreasignados se van a acomodar en los espacios vacíos. Y si le damos clic en redistribuir recurso, vamos a poder seleccionar uno por uno. Como solamente tengo a Miguel sobreasignado, es solamente el problema con Miguel. Ahora vamos a agregar un recurso más. Vamos a agregar una tarea más, tarea 4, tarea 5. Tarea 5. Y vamos a agregar una personita más. Esto es el diagrama de Gantt. En nuestra hoja de recursos. Recursos vamos a ver, ahorita tenemos a Miguel, ahora vamos a ver a una chica, a ver, Mariana, a ver. Mariana se le paga. Vamos a pagar ella. Y ella gana más, 30 soles por hora. A ver. Volvemos al diagrama de Gantt. Y vamos a agregar acá Mariana y Mariana. Ya. Entonces aquí, miren, tenemos todo sobreasignado. ¿Por qué? Porque todo se está haciendo el mismo día con los mismos recursos. Bueno, Miguel por arriba y Mariana por abajo. ¿Qué pasa si yo agrego acá a ambos? Igual, sigue habiendo la sobreasignación. Ya. Entonces, decía, si seleccionamos todo y le damos clic en redistribuir todo, Project de manera por defecto va a hacer esto de aquí. Va a buscar los espacios vacíos de tal manera de que no se cruce. De que no se cruce el trabajo. De que no se crucen los trabajos que tienen. Esta es la segunda manera. Tercera manera de ordenarlos sería acá. Redistribuir recursos y seleccionas qué quieres redistribuir. Por ejemplo, de repente solo quiero a Miguel. Redistribuir ahora. Y miren, solamente a Miguel lo ha redistribuido. Ya. Esta parte de aquí se ve bastante simple, bastante sencillo porque uno es un ejemplo y dos todavía no tienen vinculaciones y aparte no están combinados. Vamos a ver cómo lo redistribuye si estuviera combinado todo. Por ejemplo, que acá se utiliza Miguel y a Mariana. Y por ejemplo acá igual, Miguel y Mariana. Vamos a ver cómo lo redistribuye Project. Entonces va a buscar, miren, va a buscar los huecos. Y mira, ahora es distinto. A diferencia de la primera vez, ¿se acuerdan? Estaba como dos cascadas. Una cascada por aquí y otra por acá. Pero ahora que todo está combinado, Miguel Mariana ha buscado de tal manera de encontrar huecos en los cuales no se cruce. No se cruce ninguno y no hay una sobreasignación
de ese mismo recurso. Por otro lado, también ya saben que podemos colocar las relaciones y quedaría de esta manera. También eso ya hemos visto, ya no es nada nuevo. Pero entonces si quiero guardar, todavía no. Ya. ¿Alguna pregunta hasta este punto sobre de qué manera podemos solucionar las redistribuciones o el tema de los recursos? Recuerden que pueden preguntar en el chat. Vamos a ver cómo agregar las etiquetas antes de seguir avanzando. Para ver con más recursos, no solamente personas, sino recursos de materiales. A ver, sigamos avanzando. Vamos a la lupa. Ya. Vayamos al diagrama, a la hoja de recursos. Y vamos a agregar un recurso que se llame harina. Ya saben que la harina, su tipo de trabajo es costo. Y acá dice etiqueta de material. Esto que dice etiqueta material significa, por ejemplo, la harina en que se mide. En kilos, ¿verdad? Entonces acá puedes colocar esa etiqueta, KL, por ejemplo. O solamente K de repente. Kilo. Entonces cuando comenzamos a colocar ese recurso, vamos a poder... va a aparecer con esa etiqueta. ¿Cuánto cuesta? A ver, la harina tiene un costo, vamos a ponerle de 2 soles, por ejemplo. 2 soles, ahí está. 2 soles. Volvamos al diagrama de Gantt. Vamos a agregar acá para la tarea 5, vamos a agregar ese recurso de harina. A ver, harina. ¿Ya? Ya. Recuerden que para extraer esa pestaña es dándole doble clic izquierdo. Acá, doble clic izquierdo a la tarea y te va a aparecer esta pestaña, donde te muestra todos los recursos que se están utilizando. ¿Por qué Mariana me cuesta 240 soles? Porque si se le paga 20 soles y trabaja por 8 y además está utilizándose más recursos o en más días, por eso que sale Mariana 100% 240 soles. Ya volviendo al tema de la harina. ¿Por qué dice 2 soles? Porque solamente estoy utilizando 1 kilo. Y si le agrego 2, 1,5, miren, va subiendo el precio. Hay que actualice. Sino que no actualiza el momento. Ya, ese es el costo que tiene. Vamos a ver la otra vista. Acá en recursos, ¿dónde estás? Asignación de recursos. Ya. ¿Cuánto está costando ese recurso? De repente lo requieres 2 kilos, 4 kilos. Depende de cuánto quieras utilizarlo. Eso también lo vemos, bueno, está de manera individual dentro de la opción que se llama asignación de recursos. Entonces tienes dos maneras de modificar cuánto vas a requerir de ese recurso. La primera, doble clic izquierdo, hoja de recursos. Y la segunda manera es acá, asignación de recursos. Y escoges, ¿qué tal, Piero? Y escoges cuánto vas a requerir de ese recurso. Cuánto vas a utilizar ese recurso. Otro ejemplo, en el taller de repente, creo que es el caso de Pedro. De repente para la tarea 3, tarea 4 va a requerir de repente materiales, camisetas. La camiseta por decir estaba a 5 soles. Va a requerir 5 camisetas. Entonces sería un total de 25 soles. Acá no te lo voy a mostrar, pero eso ya saben que se coloca en la hoja de recursos. Por ejemplo, camiseta, tipo material, etiqueta UND de unidad o UD, UND mejor. Y el cuánto cuesta la camiseta, vamos a ponerle 10 soles. 10 soles. Entonces, en mi diagrama de Gantt, por decir en la tarea 4,
Vamos a requerir camisetas. ¿Cuántas camisetas? Vamos a cambiarlo. ¿Cómo? Doble clic izquierdo, o si no acá mismo en recursos, asignación de recursos, que la camiseta vamos a requerir de repente 5 unidades. Ahí está, 5 unidades. Ya está. Entonces me aparece camiseta y además me aparece entre corchetes 5 UND. Por ejemplo, acá me dice 4K, que se refiere 4 kilos. También para eso me sirve. Y aquí el problema, recuerden que se ha solucionado, no tiene la sobreasignación. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, una más. Archivo nuevo. ¿De qué otra manera podemos solucionar una sobreasignación? Y esta es la que mencioné en la teoría. Sí, esta es la de el tema de porcentajes. Automático. Tarea 1. Tarea 2. Ya, nuevamente, un recurso que se llame, a ver, otro nombre. A ver, Armando. Y acá también Armando. Listo, mismo problema. Se está utilizando este recurso al 200%. Vamos a darle un precio o un costo de por hora de su pago. Entonces que Armando gane, por decir, 30 soles por hora. Ya. Volvemos al diagrama de Gantt. Ya, ¿de qué otra manera puedo solucionar esto? Una de ellas, ya vieron, es moviendo los días. Primera manera. Segunda manera, seleccionando todo, redistribuir todo. Te evitas los problemas de uno por uno. Tercera manera, redistribuir recursos. Y la cuarta manera es la que vamos a ver después de esto. Y aquí hay varias formas. Como dije, esto es lo bueno de Project, que te permite hacer una acción o una modificación de distintas formas. No tiene una forma en específico. Hay varias maneras de poder solucionar el mismo problema. A ver. Y entonces esta manera va a ser con el tema de porcentajes. Por ejemplo, aquí. Armando se está requiriendo, se está utilizando al 100% para la tarea 1. Entonces aquí en unidad lo voy a reducir al 50%. A aceptar. Y por acá, de la misma manera. Armando va a trabajar al 50%. Entonces de esa manera, mira, ya se solucionó el tema de la sobreasignación. Pero un detalle, si tú utilizas un recurso a la mitad de su capacidad, se va a ver reflejado en el tiempo de duración. Miren, lo que antes podía hacer en un día, ahora lo está haciendo en 2 días, pero a la mitad de su capacidad. ¿Está bien? Nuevamente, para que lo vean bien. Ya, a ver, contexto. Armando está haciendo las dos tareas el mismo día, a su 100%. ¿A qué se traduce? A una sobreasignación. Está trabajando, está siendo explotado acá el hombre. Solución, mover el día. Pero si en el caso no quieras o no se pueda mover el día, ya como hemos visto en unos casos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la clase antepasada vimos acá en avanzadas fechas límite. Entonces, este es un caso en el cual no se puede mover el día o terminar algo que hayamos movido acá. Debe finalizar él. Entonces, cuando hay esas ocasiones, también se vería reflejado. Entonces, vamos a cambiarle el porcentaje. Armando va a ser una cantidad de su capacidad. No necesariamente 50% o 0, puede ser cualquier cantidad. De repente acá 25%. Y si ahí utilizo 25, en la otra podría utilizar 75, ¿verdad? Para que el 100. 75%. Entonces, miren, se ha solucionado el problema. Pero esto que se ve reflejado nuevamente, que miren, como está utilizando el 25% de su capacidad, lo está resolviendo en 4 días. O lo que
se va a demorar 4 días. Y acá que está utilizando el 75% de su capacidad, se va a demorar 1.33 días. Y ha quedado de esta manera. Tarea 1, 4 días. Y la siguiente tarea, poco más de un día. Entonces acá prácticamente juega con los valores. Ahora, ¿es recomendable hacer esto? Ya depende del proyecto. Depende de lo que uno esté realizando. Yo recomendaría que mejor se dedique un día a una tarea y al otro día de esa tarea. Al otro día otra tarea. Por eso que la redistribución por defecto Project lo hace así. Cuando le damos clic en redistribuir todo, Project no juega con los porcentajes, sino lo hace así. Simplemente mueve el día. Se evita esos problemas de estar cambiando, estar viendo porcentajes. Juega rápido a esto. Lo único que ha hecho, mover el día al día siguiente. ¿Y por qué al día siguiente? Porque es el hueco más próximo que hay. O es el tiempo libre más próximo. Si este día hubiera estado bloqueado, lo hubiera pasado al viernes. Y así. Va buscando los huecos, ya que espero que ya todos tengan más o menos armado. Y bueno, y se vería más complejo, ¿no? Más cosas, más recursos, más tareas. Pero va a buscar en dónde de todo el calendario hay un espacio vacío y ahí va a hacer esa redistribución. Y lo va a encontrar. Va a encontrar ese espacio disponible. ¿Está bien? Y esa es la segunda manera, o sí, la segunda manera de poder redistribuir un recurso. Ahora, si es el tema de porcentaje, ya saben que va a cambiar las fechas. Lo que hacía en un día lo va a hacer en dos, dependiendo de cuánto se vaya a utilizar ese recurso. ¿Es recomendable hacer eso? Ya comenté que no. No es recomendable. Preferible cambia la fecha. O que ese recurso se dedique cada día a una sola fecha. Ya seguimos viendo la sobreasignación. Seguimos con Armando. Ya Armando por ahí, Armando por acá. Ya. Vayamos ahora a la otro tipo de vista, que se llama organizador de equipos. ¿Y para qué sirve este organizador de equipo? A ver, primero les muestro la vista general de todo esto. Dice esa gente efectiva, no era lo que... Ahí está, mira. Estoy en la vista que se llama organizador de equipo. Y acá me figuran las tareas que está haciendo ese recurso Armando. Si por acá yo colocara a otra persona, vamos a colocar para que se vea. Por ejemplo, vamos a colocar acá tarea 4, tarea 5, vamos a colocar a Mariel. Ya, Mariel, ya. Decía, organizador de equipo te muestra todas las tareas de color rojo porque hay una sobreasignación. Y aquí tú puedes mover los bloques como piezas de Lego para evitar que se produzca esta sobreasignación. ¿De qué manera lo hace? Vamos a ver. Mira, moviendo nada más, mira. Ya está. Y ya está. Ya esto es lo que he hecho. Moverlo en los días. Puedes moverlo cualquier día en realidad. Es lo mismo que hacerlo en el calendario, sí. Miren, vamos a ver qué significa esto. Vamos a ir a diagrama de Gantt. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Ahí está. Prácticamente lo mismo que vimos en el primer ejemplo. Dos cascadas. Lo ha movido los días de esta manera. Solamente que verlo así. Solamente que verlo así. eh, Solamente que verlo así resulta más fácil poder mover los días, las tareas. De repente acá está acá. Y está por acá. O este por acá. De tal manera que se ha evitado de que haya la sobreasignación. Para eso sirve esta pestaña que se llama organizador de equipos. Evitando nuevamente las sobreasignaciones. Diagrama de Gantt. Vamos a volver a que se vean las... Ahí está. Mira, ahí está todo sobreasignado. Por eso que está de color rojo. Tanto Armando como Mariel.
Y en mi diagrama de Gantt se vería así. Ya vamos a combinar nuevamente los recursos. Por ejemplo, acá Armando y Mariel. Y la última tarea Armando y Mariel. ¿Cómo se vería el organizador de equipos? Ahí está, mira. Y ahora me ha aparecido todo combinado, mira. Tarea 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 1. Sino que esta es tarea 1 de Armando y la tarea 1 de Mariel. Pues también he hecho una combinación ahí. ¿Qué significa esta combinación? Vamos a ver. Vamos a ver qué hemos hecho acá. Ahí está. Armando y Mariel. Y el resto está separado. Armando, Armando, Mariel, Armando. Y así. Podemos ir jugando, podemos ir modificando todo lo que nosotros hayamos realizado. Siempre, siempre el punto de esto es evitar la sobreasignación. Ya que en la primera clase su compañero Jesús dio un ejemplo que podía hacer todo. De repente en la vida real es así. Puede hacer, ¿no? El superhombre de Nietzsche. Pero dentro de Project no. Un recurso no le puedes dar más tiempo de su trabajo. Otro detalle que quiero mencionar es que en su trabajo yo les recomendaría que no cambien esto, para no hacernos muchos problemas. Lo mencioné en un ejemplo que yo di, cambiar acá en programación a horas. No lo cambien, la duración, déjenlo de días. No lo cambien a horas. Eso solamente fue un ejemplo porque el calendario que yo hice era de 2 horas a la semana. Me convenía más pasarlo a horas, pero en el caso de ustedes, déjenlo estándar, que las personas trabajen 8 horas al día. Si no, se van a hacer también un quilombo, problema, estar viendo decimales o se modifique todo. ¿Está bien? Déjenlo con duraciones 8 horas al día. Trabajen con eso, para no hacernos tantos problemas. Y déjenlo, como digo acá, en días. ¿Está bien? No lo cambien a horas. Bueno, ¿alguna pregunta antes de ir avanzando? ¿Algo que quieran preguntar? Luego vamos a ver ejemplos de sus trabajos. Acá está lo de la redistribución y el organizador de equipo. Algo que quieran preguntar, hoy día voy a mostrar un ejemplo de uno de sus compañeros que me ha enviado para que más o menos vean cómo se está avanzando o cómo están avanzando. Yo les pedí la clase pasada que me envíen. No era obligatorio, pero para corregir o modificar ciertas cositas sería bueno, ya sea por WhatsApp, que es lo más inmediato, o ya sea por correo, ¿no? Por correo electrónico también me podían haber preguntado. Entonces, después del break vamos a ver eso. Ya sea que quieran compartirlo ahora, ya sea que quieran consultarlo. Como dije, no dejarlo para el final, ya que la última clase va a ser la exposición de su trabajo, o sea, el día 29. Entonces tienen hoy día o el viernes para mostrarme su trabajo, quieran ver qué tal va, si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna tarea dentro de su calendario que no les haya quedado claro. Bueno, volviendo ahora, hablemos un poco del emprendimiento, ya para terminar ya. Ya hemos visto la metodología Design Thinking. He visto que lo han adaptado su compañera, que voy a mostrar su ejemplo. Lo ha adaptado bien. Tenía ahí solamente le faltaba completar la de prototipo, una que otra tarea. Ahí solamente era creatividad. ¿De qué manera, qué tareas podíamos realizar en esa fase? Ya que nos ha servido bastante, porque sin ese diagrama lo hubiéramos hecho todo a la, ¿cómo dirían? No? La improvisado. Improvisado, de repente salían dos, tres tareas. Pero en cambio con esa estructura ya han podido realizar un mejor trabajo, más estructurado. Ya saben que no es la única manera, pero lo han podido hacer. Bueno, quería comentarles esto de TikTok. De repente les parezca un poco de broma, pero el caso de TikTok es bastante interesante, ya que no es una empresa estadounidense, una empresa china, que además tiene
son dos empresas en realidad, o dos productos que tienen. Uno es TikTok y la otra se llama Douyin. Douyin se le conoce allá en China y para el resto del mundo se le conoce actualmente como TikTok, de las cuales para llegar a ese emprendimiento o a ese producto pasado por una serie de cosas, en realidad muchas cosas, tanto la empresa como acá este personaje, el fundador, San Jimin, y hoy por hoy es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, no solamente acá en Perú, sino en realidad todo el mundo. Tanto es así que ya tiene competencia, ¿no? Kawaii. Cosa que al comienzo no tenía, era un producto único. Y eso es algo que quería mencionar. Cuando uno crea un producto único, al comienzo no va a tener competencia. Y cosa que TikTok no tenía. No había otra plataforma que te diera el servicio que te daba, ¿no? Crear videos con un lapso de tiempo reducido, que a la vez sea bastante viral, ya que podías compartir con otras empresas, cosa que para la mayoría de empresas no le era algo beneficioso. Ejemplo, por ejemplo, que la empresa PlayStation de Sony, a la hora de querer compartir algo, no te permita que te envíes o que te redirijas a otra empresa, Facebook, Instagram, Twitter, sino eran empresas más cerradas, solamente dentro de todo lo que es Sony. O Facebook dentro de todos sus productos de Facebook, no salir a otro producto que puede ser Twitter. En cambio TikTok no. TikTok desde un comienzo tuvo la filosofía de compartir a full. Te permite compartir creo a todo, ¿no? A cualquier plataforma, WhatsApp, Facebook, Twitter y creo que muchas más. Entonces, por ese lado ha estado muy bien diseñada la aplicación. Tanto que, como dije, tiene dos productos. TikTok en casi todo el mundo y solamente en China porque China tiene otras políticas con el tema del internet donde se llama Douyin. Yo no utilizo la plataforma, por si se preguntan. La verdad nunca he entrado a TikTok. No me parece un lugar donde gastaría mi tiempo, pero bueno. Entonces desde sus inicios ha tenido esas características acá el fundador y la empresa. En realidad la empresa se llama ByteDance, pero los productos que tiene son TikTok y Douyin, ya que ha ido comprando también el algoritmo que ellos han creado y han ido asimilando con otros algoritmos, similar como cuando hablamos de Google con Yahoo. Estos se basan en algoritmos, o sea, crean un algoritmo, que son códigos, crean un código y ese código o lo trabajan o lo venden. Es como una pieza, ¿no? Como una pieza que tiene una aplicación. ¿Y cuál es ese código que tenía? El tema de recomendaciones, ya que la forma en cómo te recomienda no es la misma que tienen todas las empresas. Por ejemplo, Facebook o YouTube. Tú ves un video de gatos y ves otros videos y te van a aparecer recomendaciones de más videos de gatos. Ves de repente videos de comedia y YouTube te va a recomendar videos de comedia. Ya lo mismo sucede en TikTok, ¿verdad? Tú estás viendo algo y te recomienda sobre ese algo. Pero su mecanismo de TikTok tengo entendido que es más eficiente. La forma en cómo recomienda o el algoritmo que tiene TikTok para recomendar es más eficiente que el que tiene YouTube para recomendarte contenido. Por eso es que se ha vuelto bastante adictivo la aplicación. Entonces acá las lecciones que nos deja acá esta empresa o este producto TikTok son esas, ¿no? Y fijarse en el tema de emprendimiento, delegar funciones, o esto no lo mencioné, ya que el fundador dejó la empresa o dejó la dirección, ya que no era su fuerte. Lo mismo ha sido en un montón de empresas, como por ejemplo Apple con Steve Jobs. Él dejó la dirección, ya que eso no era lo de él. Él era más de crear. Entonces, delegar funciones. Lo mismo en los proyectos. Si de repente tienes un cargo, no por ser el creador o el creador de la idea o el dueño de la empresa quiere decir que tengas un cargo que de repente no estás a la altura o no te llame el interés. Es como por ejemplo que a ti te guste crear y formas una empresa, eres el dueño. Al comienzo estás en dirección,
eres el director de toda la empresa. Pero va a llegar un punto en el cual de repente te sientas de repente aburrido, por decir, porque eso no es lo tuyo. No es estar en ese cargo, sino estar en el área de innovar, de crear. Entonces delegas para que otra persona que esté de repente más capacitada, más orientada, que pueda llevar mejor la dirección, esté en ese puesto. Y eso es algo que una de las lecciones que deja acá la empresa, delegar funciones, ya que el fundador se encarga actualmente de nuevos proyectos. Encadenar activos, o bueno, querer hacerlo de adictivos, productos adictivos al consumidor. Y concerniente al tema del contenido, llamar la atención con el contenido que te ofrece una empresa. Entonces, esto ya lo habíamos visto, el beneficio propuesta, qué problema resuelve. Hoy yo les voy a hablar de esto así de manera rápida, del mini canvas o el lienzo Lian Canvas, que es una metodología bastante utilizada en emprendimiento. En realidad el gráfico original es este de aquí, que hoy por hoy se utiliza bastante, el Lian Canvas, concerniente a lo de cómo la razón por la cual colocamos o elaboramos o planteamos una propuesta de valor. Ese es el lienzo completo. ¿Es obligatorio ver el lienzo completo en emprendimiento? Bueno, en emprendimiento sí, pero tiene una versión resumida que es mucho más específica concerniente a la propuesta de valor. Propuesta de valor, digamos que es lo mismo que decir un producto, ya sea un producto o un servicio. Entonces, por ejemplo, por acá coloqué producto miel de abeja con jengibre. Ese es el producto. El cliente. ¿Quiénes serían los clientes que van a consumir ese producto? Las personas de San Juan de Miraflores, las personas de Chorrillos, de Lima, de Surco, de Perú, el lugar. De repente colocarlo según a qué se dedican. Ingenieros, abogados, profesores, docentes. Y de repente un rango de edad. Personas de 15 años, de 20 años, de 30 años. Ya que todo esto varía según el producto. Por ejemplo, si acá mi producto fuera, por decir, a ver, un producto para adultos. Un producto para adultos. Ya. Creo que es Sensodine. Sensodine, que es un producto, creo, para la boca, para adultos. Creo que sí. Entonces ahí ese producto estaría redirigido no para cualquier persona, sino gente adulta de más de 50 años. O de repente, a ver, se me ocurre. Plenitud. Pañales plenitud. Que son para gente adulta, ¿no? Gente ya de 60 años para arriba. Entonces, acá quería rango de edad. Personas mayores a 60 años. Entonces, todas estas características del cliente varía según el producto. Y esto es algo que bastante los chicos, les comento, en secundaria se equivocan. Cuando hago esta pregunta, le viene a su mente todos. Por ejemplo, les digo un producto, ¿no? Miel de abeja o algo similar. Y acá, ¿quiénes serían los clientes? Todos. La mayoría dice todos, todos, todos. Pero, o sea, decir todos, obviamente cualquier persona puede comprar el producto. Pero, ¿quiénes serían o a quién iría enfocado el producto? Eso ya es distinto. Ya que tienes que saber a quién va dirigido lo que tú crees principalmente. Otro ejemplo, empiezas a colocar un negocio, ya un negocio de repente para desayunos, que tienes un local y quieres colocar un negocio que vende desayunos. Pero si tú lo planteas así, o negocios así hay un montón, ¿sí? Negocios así hay un montón a lo largo de todo el Perú, todo Lima y todo el mundo. Pero si quieres hacer algo más característico, podrías saber a quién va dirigido. De repente para menores de edad o chicos. Entonces puedes hacerlo, ¿cómo diría? ¿Cuál es la palabra? Con una temática. Por ejemplo, ahora está de moda lo que son la cultura de Japón. Bastantes chicos han ingresado con fuerza. Creo que hoy día hubo un evento, creo, por esta semana de esas novelas coreanas. Entonces hacerlo temática coreana o de anime, de música. O sea, saber a quién va dirigido. Obviamente a tu negocio puede ingresar cualquier persona, ¿no? Pero saber a quién va dirigido es ahí donde uno tendría mayor aceptación. Otro ejemplo, de repente tienes un local al costado de un colegio o cerca de un colegio. Obviamente ahí tienes un gran nicho
de clientes, ¿no? Los chicos de colegio. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Dentro de las primeras fases, investigar, ¿no? Investigar qué es lo que le gusta a los chicos, que serían tus primeros clientes, o a quién va dirigido. Entonces, por ahí puedes saber que les gusta consumir animes, lo que mencioné, ¿no? Contenido de Corea, de Japón, ¿qué les gusta? Deportes. Entonces, ya tu negocio, que al comienzo de repente planteabas hacerlo de manera genérica, ya estarías enfocado, ya lo podrías enfocar a los clientes que vas a tener. Y eso haría de que tengas más clientes o que tengas clientes más fieles, porque se sentirían más a gustos con tu marca. Y aparte que ya lo podríamos colocar las cositas que vimos, ¿no? Los beneficios, promociones, temáticas, ¿qué más? Una eslogan, una frase. Son cosas que va a hacer de que el negocio crezca. Y así, con lo que les he enseñado, ya más o menos tienen un sustento, una base. Si en algún momento quieran colocar algo similar, ya tienen un poco de conocimiento sobre estas técnicas. Relación. El apartado de relación se refiere de qué manera vas a eh, conectar con el cliente mediante redes sociales, email, periódico, teléfono, visita, radio. En la actualidad casi todo está en torno a esto. Casi todo actualmente es pura red social. Casi todo la forma en cómo nos informamos o se relacionan las empresas con las personas son mediante redes sociales. Email también. Cuando tú te creas una cuenta en algún banco o en alguna tienda, te preguntan si quieres recibir boletines. Y tu correo se va a llenar de boletines de esas tiendas, Farabella, Ripley o de bancos. Te comienzan a llegar propagandas. Otra manera es llamadas, que es la más molestosa, ¿no? Llamadas que te llaman y uno a veces termina colgando. A veces uno se siente incómodo, ¿no? Cuando te llama un banco o te quieren ofrecer algo y es algo muy, muy incómodo. ¿Qué más? Televisión de radio. Verlo en televisión comerciales y a través de la radio, que se utiliza más, ¿no? Ya que la radio, un tiempo recuerdo que se decía que cuando salió la televisión iba a reemplazar la radio. La radio iba a dejar de existir, ya que el televisor era una versión mejorada. Pero hoy por hoy ya podemos contrastar que no, ¿no? Ambos dispositivos, ambos inventos se siguen utilizando de igual manera. La radio y la televisión. La radio no ha podido ser reemplazada. Sigue estando latente en nuestras vidas. Por último, visitas guiadas. Entonces, en el aspecto relación se refiere netamente a qué manera vamos a llegar al cliente. Y por último, canal. ¿De qué manera vamos a llegar a hacer llegar nuestro producto hacia el cliente? ¿De manera presencial? O sea, lo va a recoger de manera presencial. Delivery. Ahora que hay un montón de empresas, antiguamente no había, ahora ya tienes Uber Eats, comida, tienes Rápido, creo, págalo ya, la verdad. No estoy muy relacionado con los servicios de delivery, pero hay bastantes, ¿verdad? Hay bastantes. Encomiendas, esas empresas grandes que hay. Por ejemplo, acá hay bastante lo que es Olva Courier, se utiliza bastante. HDL creo que se llama. FedEx, son empresas internacionales que sirven para enviar encomiendas. Entonces, estos 4 puntos de todo el lienzo completo es lo que me parece que sí deberían de saber. El producto, a quién va dirigido lo que estás proponiendo, tu propuesta de valor, saber a quién va dirigido, de qué manera te vas a conectar con ese cliente, la relación y por último el canal, de qué manera vas a entregar ese producto, ya sea un servicio o ya sea un producto. Bueno, espero que les sirva esto que les he enseñado concerniente al design thinking y al lienzo mini canvas. Puntos importantes, como decía, si en algún momento quieran plantear una propuesta, quieras o tengas un familiar que quiera colocar una tienda en una zona donde ya hay 100 tiendas, le digas stop, ¿verdad? Le digas pausa, porque quieres colocar una tienda donde ya hay 20 tiendas. Entonces, ya te sirve para algo. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? Vamos a volver a Project.
y ver otros casos. Tiene una pregunta de Jocelyn, Liliana, Jesús, Rolando, Pedro, Camila, Natalie, Stephanie, Piero. Recuerden que me pueden compartir su trabajo. Yo voy a mostrar como ejemplo el de su compañera, si no me equivoco fue Jocelyn. Acá está. Creo que fue Jocelyn, ¿verdad? ¿Sí? Creo- ¿Quién me envió su trabajo? Ah, no, no fue Jocelyn, fue Camila. Camila. No, Camila, ¿verdad? Camila fue quien, su compañera me compartió su trabajo. Ese es el que voy a mostrar después ahorita, a ver, antes del break. Quedan 5 minutos antes del break. A ver, miren más o menos cómo el de su compañera está avanzando. Todavía le falta agregar más cosas, pero miren cómo ya lo está. Miren, han cambiado el calendario básico, adecuarlo al proyecto. ¿Cómo ven eso? Proyecto, cambio de tiempo de proyecto y ahí me muestra su calendario. El calendario es el de. Acá está el de Camila. O le he puesto creo Camila estándar. Ahí está. Y he considerado un día feriado. Ya esto es lo que dije que ustedes tienen que ver reflejado. Si van a trabajar en noviembre, entonces invéntale si no, para que se vea reflejado este tipo de características. O si vas a trabajar en diciembre, bueno, ahí tienes más días, ¿no? Por ejemplo, acá está el viernes 24. Lo he colocado feriado y el día 8, día de la Virgen. Perfecto por ese lado. Punto para Camila. Y he visto que he hecho más calendarios, pero está utilizando el Camila estándar. Ya. Por otro lado, aquí tenía todas las fases, desde empatizar hasta evaluar. Ahí le sirvió bastante el molde o el esquema, desde el día 1 hasta el último día de la tarea. Solamente le ha faltado pequeños detalles, como por ejemplo el hito al final del proyecto. Ahora creo que se lo tiene. Ya no lo tiene. Falta el hito al comienzo y al final. ¿Cómo lo agrega? Insertar nueva tarea. Insertar tarea y esa tarea la convierte en hito. Vamos a eliminar esto. Ya. Entonces acá dice hito, inicio del proyecto. Inicio del proyecto. Y así como tiene un inicio del proyecto al final. Vamos a ver primero. Ahí está. Así como tiene un inicio del proyecto al final, también va a tener un fin del proyecto. Sí lo tiene, pero no está con nombre de hito. Ahora sí. Esa es la de fin de proyecto. Esto acá ya no. Fin del proyecto. Fin del proyecto. Entonces, inicio del proyecto y fin del proyecto son dos tareas de hito. ¿Está bien? Inicio y fin del proyecto son dos tareas de hito. ¿Se relacionan con el trabajo? Comenté que no. No se relacionan porque si tú mueves las fechas, esta tarea o este día que tú plantees se va a estar moviendo acorde a las fechas, lo cual no tendría sentido, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, uno se plantea un día y ese día es. No se puede cambiar, porque es lo que uno se ha planteado como, llamémoslo como la meta. Entonces, no tendría sentido colocar una meta que se esté moviendo constantemente según los días. Entonces, por eso que no lo relacionamos. ¿Se puede relacionar? Ya dije que sí. Por ejemplo, acá coloco 24 y ya, se relacionó. Pero decía que si yo voy cambiando acá los días, esa fecha, mire, se va a ir moviendo acorde a los tiempos que yo vaya cambiando. Entonces esto no tiene sentido, ¿no? Tendría sentido plantearte un final del proyecto si se va a estar cambiando. No se engañen. Entonces, conclusión, no lo relaciono. Si tú te planteaste que este día es, entonces ese día es. Y así tú cambias los días, se va a seguir manteniendo el día que tú te has planteado para finalizar el proyecto. Ya. Por otro lado, acá he visto que lo he hecho bien. Mira, he hecho veamos su hoja de recursos. Ahí mira, he considerado todas las personas. Lo he hecho en orden. No es necesario hacerlo en orden. De repente por un tema de orden. Colocar al comienzo todo trabajo, luego todo material y al final todo costo. En costo recuerden que se colocaba desayunos, almuerzos, reunión. Si quieres colocar ese tipo de recursos, ya sabes que es de tipo costo. Por ejemplo, acá reunión. Supongamos que
el día idear, tengo una reunión y va a requerir un dinero. Entonces ahí va a utilizar ese recurso, que se llama reunión. Y de repente para hacer esa reunión, que puede ser un desayuno, un almuerzo, una cena, va a necesitar por decir 100 soles. Entonces eso va a ir dentro del proyecto, porque dentro de todo lo que va a realizar va a poder va a poder utilizar ese recurso. Ya. ¿Qué más? Por el lado de las tareas lo he hecho bien. Ahí, si creen conveniente agregar más, no hay problema, agregas más tareas. Y si crees que va a ir menos tareas, eliminas tareas. Por ejemplo, acá en Evalor le faltó, tengo entendido que ya lo completó, pero cuando me lo envió acá le faltaban tres. Entonces acá puedes colocar ejemplos. Bueno, ya después del corte les muestro qué podríamos colocar acá. Bueno, primera pausa, chicos, y volvemos para seguir viendo estos casos. Como dije, pueden enviar su trabajo. Lo ideal sería que lo envíen para irlo depurando, ir corrigiendo algunos detalles. Bueno, primera pausa. Listo, chicos, volvimos. Ahí les comparto la trivia del día de hoy. Recuerden que colocan su nombre y empezamos. A ver, preguntas del día de hoy. Se llama Trivia Project 7. 9 preguntas. A ver, Trivia Project 7. Para poder hacer la redistribución de recursos nos dirigimos a la pestaña. Si fuera de esa manera, en la cual nos dirigiéramos a una pestaña, ¿cuál es? Calendario, uso de tareas, organizador de equipos o diagrama de red. Organizador de equipo, ¿verdad? A ver. Acá está. Organizador de equipo. Calendario es otra cosa. Uso de tareas está dentro de los tipos de organizador. Y diagrama de red también es otra cosa. Pregunta 2. ¿Verdadero y falso? ¿Es correcto asignar un recurso, trabajo, varias tareas faltaría, a varias tareas el mismo día? Hoy día hemos justo visto este punto. ¿Sería correcto utilizar una persona? Falso, ¿verdad? Correcto, y tal, yo sé. Chévere, yo sé. Exacto. Falso como sus mentiras. No, mentira, bromita, bromita. Falso. Ujú. Ya que si no habría una sobreasignación. Y es algo que se debe evitar a toda costa. La sobreasignación. Ahora, si hay una sobreasignación, ¿quiere decir que el trabajo está malo o que no vaya a tener un resultado final correcto? No va por ahí, sino es una muestra de que cuando ya se elabora el trabajo, probablemente presente falla, ¿no? Una persona que no dé su 100% o que una persona no se pueda dividir en dos. Entonces ahí es donde se va a traducir el problema, no en Project. O sea, me refiero a la aplicación. Dentro de la aplicación te va a avisar, pero a la hora que tú realices ese trabajo, es ahí donde esa sobreasignación se va a ver reflejado en los problemas. Pero repito, no en Project, no en la aplicación. ¿Sí, Pedro? ¿Querías preguntar algo? Ujú. Ok, Pedro. Ya.
Dice, ¿cuál de las siguientes no es un tipo de recurso? Trabajo, costo, material, persona. Persona, ¿verdad? O sea, dentro de Project, si bien nosotros colocamos el nombre de personas, pero persona como tal no es un tipo de recurso. O sea, no solamente tenemos tres. Trabajo, que se refiere nuevamente a personas. Debería llamarse, ¿no? Pero ¿por qué se llama trabajo? Porque está más relacionado con el trabajo en sí, ya que tiene que ver con costos. No es que una persona tenga un costo en sí, sino el costo es en función de su trabajo. Según la función de su trabajo, dice Charlie. Según en función de su trabajo es donde ya tiene un precio, un costo, horas, pero no con la persona en sí. Por eso que se llama trabajo y no persona. Material, bueno, material ya saben todos los que son productos, así como diría Cuña, es todo lo que conlleva, que tiene que ver para poder realizar. Y costo, y costo. Reuniones, desayunos, almuerzos, cenas. Pregunta 4. La redistribución que hace por defecto es mover los días, ¿verdadero o falso? Ya lo hemos visto. Cuando le damos clic en redistribuir todo, ¿qué es lo que hace Project? ¿Juega con porcentajes o cambia las fechas? Eso se refiere la pregunta. ¿Verdadero o falso? Entonces la respuesta es verdadero, ¿verdad? Ya que Project nos hace problemas, no te va a mover los porcentajes o cuánto vas a requerir de ese recurso, sino lo que hace es mover las fechas, buscar un hueco, un día libre o un momento libre y ahí va a asignar ese recurso. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes no es una forma de redistribuir un recurso? Mover la fecha, modificar el porcentaje del recurso, ingresar a organizador de equipo o pestaña de tareas. Pestaña de tareas. Mover fecha, ya lo hemos visto. Seleccionar el recurso y cambiar de fecha. Se hacían dos tareas el mismo día, ya no. Un día una y otro día otra. Modificar el porcentaje. 50-50, 25-75. De tal manera de que el tope máximo sea 100%. Ingresar a organizador de equipo. Es lo que hemos visto, ¿se acuerda? Acá. Organizador de equipo. Y acá. Mover las fechas acá. Mover las tareas. De tal manera de que se evite la sobreasignación. Y por último, pestaña tareas que no tienen nada que ver. Pregunta 6. ¿Se puede asignar varios recursos de trabajo a una sola tarea? A ver, léanme. ¿Se puede asignar varios recursos de trabajo a una sola tarea? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ahora vamos a ver. Sí, verdadero, pero ahora vamos a ver. Vamos a ver. Esperar el tiempo. Claro. Ya que una tarea de repente se requieren más personas, ¿no? Pedro, Carlos, Juan, Miguel. No está en función de cuántas personas. Siempre y cuando esas personas no tengan tareas ese mismo día. Porque si no ya habría una sobreasignación. Entonces no está en función en sí de las cantidades. Pueden ser 5, 10, 20, un montón de personas ese mismo día. Pregunta 7. ¿Qué no nos permite observar el gráfico de recursos? Ya esa respuesta está acá. Cuando ingresamos aquí, en gráfico de recursos, ¿qué es lo que no nos permite ver? Asignación porcentual, costo, costo acumulado o la tarea. Y la respuesta es la tarea. ¿Asignación porcentual nos permite ver? Sí. Clic derecho
Acá está, no se nota, pero acá está. Asignación porcentual, ya que es la que estoy viendo. ¿Qué más dice la alternativa? Costo. ¿Me permite ver el costo? También. Acá está costo. ¿Qué más? Costo acumulado. También me puede permitir ver el costo acumulado. Pero ¿qué no me permite ver? La tarea en sí. Pregunta 8. ¿Las actividades pueden postergarse o adelantarse? Esto es de la clase pasada. Y la respuesta es... ¿se puede postergar, se puede adelantar una tarea? ¿Sí o no? Claro, correcto. Verdadero. Ujú. Ahora, esto de adelantar tareas es distinto. Es distinto a que uno lo planee de un comienzo. Porque son cosas que suceden en el camino. ¿Y qué cosas se pueden plantear en el camino? Por ejemplo, un desastre natural. Es algo que uno no prevé. De repente mañana, de repente has planteado que tu proyecto sea este mes y de repente mañana hay un terremoto. Es un ejemplo nada más. No se asusta. Entonces es algo que uno no puede lidiar. O por ejemplo, mañana golpe de estado. Ese tipo de cosas que ya ha pasado el año pasado son cosas que uno no puede prever a la hora de plantear o dentro de la fase de planificar que justo en esos días va a suceder tal cosa. Entonces eso puede afectar en el proyecto. Ya puede hacer que lo retrase, como puede ser que lo adelante. Solamente lo relacionenlo a desastres naturales. Pero hay casos en los que se puede prever, como por ejemplo Chosica. Chosica todos los años en verano tiene el problema de los huaicos. Y si tú vas a hacer un proyecto en Chosica y sabes que lo vas a hacer en verano, entonces ahí más o menos no podrías prever. Si yo sé que en verano siempre hay ese problema, ya que siempre lo hay, a veces con mayor fuerza, a veces con menor fuerza, entonces se podría prever. Ya ese tipo de cosas ya son un poco ya más específicas que nosotros podamos prevenir, sería prevenir. Ya que lo que le sucede a Chosica también repercute acá. ¿Se acuerdan de los limones? Que subió a 30 soles el kilo de limón. Llegó un punto que no había. Fue el año 2018, creo. Sí, no, 2018. El tema del agua. O San Juan del Lurigancho, que hasta ahora sigue teniendo problemas. Pero lo de los huaicos, eso sí, ya que todos los años, en verano, enero, febrero, siempre hay huaicos, siempre, siempre. Última pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una manera de asignar recursos? Campo, nombre, recursos, pestaña, recursos, asignar recursos, vista, hoja de recursos o tarea, autoprogramar. Claro, exacto, Jocelyn. Correcto. Tarea, autoprogramar. Las demás son tres maneras de poder asignar un recurso, ya sea colocando desde campo, se refiere a esto, acá. Campo es esto de aquí. Y asignar un recurso. Luego menciona pestaña recursos, asignar recursos, básico. Vista hoja de recursos, más rápido. Y tarea autoprogramar. Bueno, la que no es una forma de asignarlo. List. Ahí están las 9 preguntas. Bueno, seguimos viendo. Entonces ya han repasado más o menos lo del tema de la clase pasada del día de hoy. Seguimos viendo lo del tema de los recursos. Sigamos trabajando con el ejemplo de su compañera, ya que tiene bastantes tareas, o mejor dicho, está avanzado bastante. Para su trabajo final, yo les voy a pedir, la próxima clase vamos a ver más cosas, pero básico de lo que tiene que tener sí o sí es su calendario, sus recursos, su hoja de recursos y por último, obviamente las tareas. Y esas tres cosas básicas es lo que tiene que tener el proyecto. ¿Qué cosas adicionales puede tener? Días adelantados, días postergados, fechas límites,
las tareas críticas que vamos a ver la siguiente clase y el informe. Y son cosas adicionales, pero básico o mínimo que tiene que tener su trabajo final son esas tres. Repito, hoja de recursos, haber elaborado tu calendario y haber colocado las actividades. Con todas estas características, obviamente, que las tareas tengan sus recursos que se van a utilizar, que tengan la relación en cascada, ya que es la que dije que íbamos a utilizar, ¿verdad? Mira, todo está en cascada. ¿Es obligatorio hacerlo así? No es obligatorio, pero para seguir un orden. Ya eso es lo que tiene que tener su trabajo. Y para ese día lunes, disculpen, para ese día lunes, que es la clase final, van a exponer. ¿De qué manera van a exponer? Al final de hoy día les comento de qué manera. Ya, sigamos viendo. A ver, lupa. La primera fase, que es la fase empatizar, que se relaciona dentro del PMBOK a la fase de inicio del proyecto, en la cual esta fase más que todo es reunir información. ¿Y de qué manera reúne información? Bueno, ahí coloca a su compañero investigar, encuestar, averiguar, lo cual está bastante bien, ya sea en Chorrillos, ¿no? Ya que de repente vi en Chorrillos y por eso encuestar personas en Chorrillos. Si quieres ser más específica, pudo haber colocado en la urbanización tal o en la calle tal, ¿no? En Guaylas, ya es un lugar más específico. Eso, ya es si uno se quiere hacer más céntrico en un cierto punto. Por ejemplo, yo decía, ¿no? Acá por mi casa donde yo vivo no hay pizzerías. Hay una que está de acá a como 10 minutos caminando. O sea, no hay una que esté, por ejemplo, a la vuelta o acá cerca de la zona, ¿no? Hay una que está a 10 minutos caminando. Entonces, eso sería algo mucho más específico. Bueno, dice Chorrillos, investigar y todas las tareas que ha colocado duran un día y es una después de otra. Ahí como están viendo, dice Camila, Kiara, Paulo, tres personas para ese día. María, Paulo, Dan y todas no se están chocando. Ahora, cuando tú colocas tareas de esta manera, desde ya te estás evitando la sobreasignación de recursos. O sea, acá no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay tareas que se estén llevando en paralelo. Es una ventaja que tiene hacerlo en cascada, ¿verdad? No he mencionado. ¿Por qué? Porque todas las tareas tienen días únicos. No hay ninguna tarea aquí que se esté llevando en paralelo con otra. Si fuera el caso, ahí sí hubiera problemas. Por ejemplo, ahora vamos a cortar la relación acá. Así como Magali. Vamos a eliminar esta relación. Ahí está, listo. Y eliminamos. Y por acá vamos a colocar nuevamente a Camila. ¿Dónde está? Ahí está, Camila. Entonces, miren, ahí está la sobreasignación. ¿Por qué? Porque miren, hay dos tareas que se están llevando, si bien no han empezado el mismo día, pero sí se está utilizando a Camila en algún punto a la vez. Entonces eso es lo que está causando una sobreasignación. Y si yo quisiera solucionar esto, ya saben que hay varias maneras, porcentajes, o si no, redistribuir recursos. ¿Quién quiero redistribuir? A Camila. Y miren con lo que ha hecho. Entonces a Camila, miren, la ha pasado hasta el otro lado. De tal manera de que no afecte su trabajo por este día. Entonces, como metodología, evitarte la sobreasignación cascada. Por eso es que estamos trabajando en cascadas, ¿verdad? Eso me olvidé mencionar. Es otra razón por la cual les he pedido que lo hagan en cascada. Para que se eviten estos problemas de la sobreasignación. Ya, entonces así estaba su trabajo. Camila quiere y ahí Camila puede estar en todos los días en realidad. Si yo coloco a Camila en todo el trabajo, no va a haber ningún problema. Porque todas las tareas tienen días distintos. ¿Sí? Puedo colocar a Camila en todo, a lo largo de todo el trabajo y no me va a aparecer ninguna sobreasignación. Camila por acá. Camila por acá. Ahora, Camila podría colocarse en todas las fases. Podría ser. Si ella cree conveniente lo puede colocar, ya que estaría involucrada en todas las tareas. Pero eso repercute que cuánto cueste su trabajo por hora dentro del proyecto
Ahí al final en el informe se va a ver cuánto ganaría Camila por realizar todo el proyecto. Pero ese ya es otro punto. Y entonces, de empatizar, mírenlo más o menos para que se guíen cómo los pueden trabajar dependiendo de lo que hayan escogido. En el caso de la cancha, creo que de Pedro, caso de Pedro del taller de fútbol, similar, ¿no? Investigar en la suborganización tal si hay talleres. Investigar en la avenida Guaylas, en Chorrillos, en la municipalidad. Y vas colocando también, Pedro, tus recursos. Ya sea que inventes nombres o ya sea que coloques nombre de tus amigos, ¿no? De personas involucradas en tu trabajo. Averiguar. Ya sea que todo esto lo quieras hacer en paralelo. Por ejemplo, como son tareas pequeñas, podrías colocarlo en paralelo. ¿Se acuerdan cuando vimos las relaciones de comienzo a comienzo? De las cuales las cuatro tareas se llegan el mismo día. ¿Puede ser? Claro que sí. Las cuatro tareas el mismo día. Pero el detalle estaría que cada tarea lo haga una persona distinta. Ahí estaría el detalle. Porque si no habría una sobreasignación. Por ejemplo, acá, investigar en la urbanización Las Delicias, investigar en la urbanización Cedros, investigar en Guaylas, investigar en la municipalidad. Ya son cuatro tareas que se pueden llevar en paralelo, el mismo día, todas el día miércoles uno, miércoles uno, miércoles uno, miércoles uno. Pero detalle sería que cada una lo haga un día una persona distinta, nada más. Y todas se relacionarían de comienzo a comienzo, ¿verdad? Ahora vamos a modificar eso, ¿cómo sería? Para eso, a ver, vamos a ver cómo modificamos eso. Primero, quitamos las relaciones. Listo. Quitamos los recursos. Y ahí todos el mismo día. Y miércoles uno. Listo. Listo, las cuatro tareas el mismo día. ¿Y de qué manera lo vamos a relacionar? De comienzo a comienzo. 3cc. Ahí está. Las cuatro tareas el mismo día, relacionadas de comienzo a comienzo. ¿Dónde estaría el detalle? Decía que cada uno le haga un día distinto. Por ejemplo, acá Camila, ya que si coloco en todos Camila, va a haber la sobreasignación, ¿verdad? Si coloco todo Camila, disculpe que repita acá varias veces Camila, pero ahí está. Camila está haciendo las cuatro tareas el mismo día. Sobreasignación. Si quiero evitar esto, ya saben obviamente que cada día sea distinto. Y la otra manera, para este caso, sería, ya que hay más recursos, por ejemplo, el segundo día que no lo haga Camila, sino que lo haga Paul. La siguiente tarea que la haga María. Y la cuarta tarea que la haga otra persona más. Sí, no, Dan. Y la cuarta tarea que lo haga Dan. Camila. Entonces, mira, ahí está. Cuatro tareas distintas, cuatro personas distintas. El mismo día y distintas actividades. Ya, esta puede ser otra manera. Si quieren plantearlo así, no hay problema. Si bien ya no está en cascada, está en paralelo, ¿sí? Si bien no está en cascada, está en paralelo, eh, pueden utilizar esta estructura, si creen conveniente. Si lo creen conveniente, lo pueden hacer. Ya que al ser tareas pequeñas, no son tareas muy complejas, pueden llevarse el mismo día. Ya, vayamos a definir. Bueno, pero acá dice tipos de empanadas, precio de las empanadas y costo del delivery. Correcto. Ese día, pues, en esa fase podemos definir tanto la problemática
o este tipo de cosas. ¿Cuánto va a costar? ¿Qué material le voy a utilizar? ¿Cuánto va a costar el servicio? ¿Cuánto va a costar de repente el alquiler del local? Licencia para el funcionamiento, si fuera un negocio, ese tipo de cosas. ¿Cuántas personas voy a requerir? Aunque de repente eso puedo haber colocado acá también, no, no acá sería definir. Personal de trabajo o entrevistas de trabajo. Entrevistas de cocineros, si fuera un negocio de cocina, ¿no? Entrevista a cocineros. ¿Qué personas se van a encargar de esa entrevista? Así es lo Deadpool. Entrevistar a cocineros. Idear. Bueno, acá en idear he colocado logo, presentación, marketing. Lo cual también está bien. Está ideando de... puede ser acá también el mantra, ¿no? Mantras, recuerden que se refiere a la frase, el eslogan. El logo de la empresa, la razón, ese tipo de cosas. Ya, está bien que lo haya colocado aquí. Presentación y prototipo. La prueba de la receta 1, receta 2, receta 3. Y selección de pruebas. Muy bien. Y por último le faltaba lo de evaluar. Muestra de empanadas. Por acá de repente degustación en la municipalidad. Presentación de las empanadas en ambiente familiar. Y si tuviera otro tipo de manera de evaluar, lo puede colocar. De repente en el mercado, ¿cómo se llama el mercado de que está en la avenida? No sé el nombre, pero bueno. En el mall, en el Plaza Lima Sur, de repente lo quiere testear en el mercado, como comenté, en alguna calle, lo puede colocar aquí. Y por último ya sería el fin del proyecto. En la cual cuando ya ha pasado por todo esto, ya está listo para lanzarse al mercado. Ahora, la técnica en sí, hay una parte más que se llama la malla receptora, pero eso ya se aleja del planteamiento dentro de Project. Creo que hasta aquí ya tiene lo suficiente el proyecto ya para ser más consistente dentro de lo que estén elaborando. Preguntas que tenga en este punto, he hablado de manera resumida, genérica. Obviamente para algunos va a ser totalmente distinto, dependiendo de lo que hayan escogido. Pero para algunos, más que todo, cambia el tema de las palabras. Pregunta, aprovechando de preguntar, preguntan, ¿cómo están avanzando? Voy a volver a copiar mi correo, aunque si desean lo envían por WhatsApp. Pregunto, Camila, ¿llegaste a completarlo todo la copia que tú tienes? Sí, o sea, algunas partes, aún me falta un poco. Ya. Por ejemplo, hoy día de hoy ya puedes ver el tema de los recursos, cuánto vas a requerir. Por ejemplo, acá dice ajino, aceite, ¿verdad? Entonces, esa tarea, de repente, ¿cuánto de aceite, no? Aceite, ¿dónde estás? Aceite, acá está aceite. Una unidad, de repente dos. O ya puedes jugar con este tema, de 2 unidades. De repente vas a requerir para esa tarea 2 aceites. Entonces ya puedes cambiar cuánto vas a requerir de ese trabajo. Ahora, no les va a servir tanto lo de la sobreasignación por el tema de cascada. Pero sí va a haber casos en los que de repente les aparezca ese tema y ya saben cómo solucionarlo. Entonces, punto a favor al tema de cascada para poder evitar esos problemas. Bueno, ahí está. Trabajo de su compañera, está muy bien. Ah, me olvidaba hablarlo de la exposición. Ese día o la última clase, como mencioné, van a exponer su trabajo. ¿Y de qué manera van a exponer? Obviamente van a comentar, ¿no? Mi trabajo consiste en tal. Puedes empezar por la problemática. He escogido este trabajo porque en el lugar en el que vivo, en la zona donde voy a emprender o querido realizar, he planteado la siguiente idea. Entonces comienzas a comentar, ¿no? Para la primera fase he determinado utilizar tales recursos, tales días, planteando las siguientes actividades. A las de la fase uno. Para la siguiente fase definir he planteado las siguientes tareas, comentar las fases, personas que se han visto involucradas o recursos. Para la idea 3 tuve las características de poder elaborar las siguientes actividades. Para la fase de prototipar, ya casi culminando el proyecto, hemos determinado plantear tales pruebas.
Y para la última, la fase de evaluar, que es la fase de testeo, hemos determinado probar nuestro producto, nuestro servicio en tales lugares, en las municipalidades y en Plaza Lima Sur, en el mercado, en un ambiente familiar, hacer una degustación, si fuera, por ejemplo, un vino, ¿no? Una cata de vinos, tantas cosas que se manera, tantas formas que se puede testear un producto. Y eso sería parte del fin del proyecto. Y por último, comentas tu hoja de recursos. Para la hoja de recursos he requerido tales personas, tales recursos y muestras esta parte de acá. Ah, un detallito. Si van a colocarles costos en usos, o sea, un costo de uso, ya no coloquen tasa. Y viceversa. Si colocas una tasa, ya no colocas costo de uso. Ya que tasa se refiere a cuánto se le va a dar por hora. Y costo de uso, cuánto se le va a pagar en total. Ya sea trabaje más horas, menos horas, pero ese día se le va a pagar una cantidad. Ya que comenté que estos son dos tipos de trabajo distintos. Una cosa es que tú le pagues, por ejemplo, sí, por ejemplo, a ver, para hacer un jardín, un, un, un albañil te va a cobrar, por decir, 100 soles. Ahora, ese albañil, ese jardín lo puede hacer en un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero tú no le estás pagando por día, le estás pagando por todo el trabajo. Y por todo el trabajo son 100 soles. Que sería distinto que el albañil te cobre por día, ¿no? Si el albañil te cobra por día ya sería distinto. Entonces, acá es algo similar. Ya sea que le pagues por horas o ya sea que le pagues un costo único. Trabaje más o menos, pero se le paga esa cantidad. ¿Está bien? Entonces, utilizan solamente uno. Es el único detalle. Y acá le faltaría colocar todo calendario, el calendario estándar, o sea, el calendario Camila. Camila estándar le faltaría modificar acá, a todo, porque es el calendario que está utilizando. Camila estándar. Ahora, Camila estándar solamente se puede utilizar en trabajo, nada más. Porque el resto que son productos no están dependientes de un calendario, por eso que está vacío. Ya tengan en cuenta ese detalle, que si han creado su calendario, lo cual espero que sí, utilicen su calendario acá. No lo dejen en estándar, porque estarías bajo un régimen estándar, cosa que no está adecuado a tu proyecto. Entonces acá ha utilizado el calendario Camila. Pueden colocarle de esa manera el nombre de ustedes, Jocelyn estándar, Lilian estándar, para que sepan que está basado en el calendario original. Y esa sería toda la exposición. Y una vez que terminen de exponer, ya esa es su nota final del módulo. Esa ya es la última nota. Recuerden que el módulo solamente tiene dos notas. La del Kahoot que hicimos la clase 5 y la que van a obtener el día lunes. Así que tienen el fin de semana para poder agregar ese tipo de cosas. Entonces, para el día de hoy, espero que la mayoría ya lo tenga planteado, o al menos hasta aquí, sus, sus tareas, las fechas, el calendario y los recursos. Hasta aquí, como dije, es lo mínimo que tiene que tener. La próxima clase vamos a hablar de esto de acá, de las tareas críticas. Estas tres cositas de acá, tareas críticas, retrasadas y de demora. Y vamos a ver qué significa dentro de nuestro proyecto. También vamos a ver las líneas base que comenté en una ocasión. También vamos a ver las líneas base y van a ver qué significa o qué representa dentro de nuestro trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran preguntar? ¿O un trabajo que quieran compartir? Pregunto entonces de manera individual. Jesús, coméntame tu trabajo, empiezo contigo. Ya me acostumbré. ¿Hasta qué punto has avanzado? Ah, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Pues, ahorita no he avanzado mucho porque hay cosas que todavía me faltan afinar. Ya, Y de paso no he tenido tanto tiempo porque he estado ocupado con otros trabajos también. ya, Pero ya estoy en proceso. ya. Tu hoja de recursos recién la vas a hacer. Sí, recién lo voy a hacer. Ya. Jocelyn, coméntame también de tu trabajo. Sí, ya hice el calendario. Ya, También, bueno, estoy en los recursos, estoy agregando recursos.
Ya. Tu proyecto era, ahora déjame ver. Acá está. Jocelyn. La casa, ¿no? Ujú. Ya. Ajá. Pero puedo presentar como que Ujú. Sí. Puedes enviármelo o puedes compartir tu pantalla. A ver. ¿Quieres compartir? a ver, sí. Ya. Ya puedes compartir. Ya. Bueno, los recursos no están completos, ya, eso es lo que estoy haciendo ahora. A ver. Uy, no puedo. Compartir toda pantalla. Ya que compartir una ventana a veces no deja. Toda la pantalla. Ujú. Ya está. Ya estoy aquí, estoy aquí. Aquí estoy. Ya. Me estabas hablando de los recursos, ¿no? Sí, A estoy ver. como que ahí hablando de lo que es los recursos. eh, bueno, también ya tengo el calendario. Por ejemplo, mi calendario es casa uno, ¿sí? Después, bueno, yo tengo los días, inicio y fin. Ya está bien. A ver tus recursos. Tus recursos. Ah, Tu hoja de recursos. estoy en eso, recurso, el Ah, ya estudio estás web. avanzando en los materiales. Ujú. Está bien como te dije, porque si no tendrías que colocar ahí arena, piedras. Sí, en el tema sí, de los materiales le puse Son tantos todo. recursos que pues, sería, creo, más problema. Por eso de manera genérica te comenté. Materiales de construcción. Punto. Sí, le puse como que ya un monto X y ya, y el tema también de los trabajos, Ujú. Las personas no involucradas. las personas, ajá. Sí, estos son. Ay, bueno, aquí tengo que cambiar. Claro, el material sería un costo único. Y por ejemplo, colócale 100 soles, 1000 soles de repente, ¿no? Materiales. Ya, ya. Costo va a requerir. Uy, Ahí déjame. está, 1000. Creo que por la S, creo. Como has colocado una S, tiene que ser slash. Ujú. Ahí está. Listo. Y ya. Y tu calendario, en mi Y ahí caso, ya no. estoy. Ujú. Está bien, muy bien, Jocelyn. Ah, Felicidades, ya te falta pocas cosas. Colocamos la siguiente, el informe y las tareas críticas o rutas críticas. Está bien, sí, ya, listo. ya. Ya a ver, Liliana, coméntame tu trabajo. ¿Cómo estás avanzando, Liliana? Y luego Pedro, falta también. Ya no te olvides lo de los recursos. Pedro, coméntame, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres que te apoye, que te ayude? Coméntame cómo lo estás haciendo. No lo saco muy gusto, pero no sé, no he avanzado. Sinceramente, nada todavía. No, no sé por dónde empezar y todo. Ya. Ujú. A ver, mañana, a ver, mañana es jueves, ¿no? Ya, mañana a las 7 de la noche voy a hacer una reunión para los chicos que quieran que les ayude. Pueden ingresar al mismo link 7 de la noche, ya Pedro. Te voy a dar exclusivamente para eso. Los que quieran ingresar de igual manera. Mañana a 7 de la noche el mismo link. ¿Ya Pedro? ¿Te parece bien? ¿Sí? Ya Pedro. Entonces, mañana jueves, igual a la misma hora, 7 de la noche, avanzamos todos los puntos. Pero por favor, repasa todo lo que hemos visto para que lo puedas captar mejor. Listo. A ver, Natalie, coméntame. Y luego Buenas Jean-Pierre. noches. ¿Qué tal, Natalie? Profesor, lo que pasa es que no he podido asistir en dos clases. Lo que pasa es que mi celular me han robado, entonces recién me conecto y de todos los contactos no tengo. Y por, ¿cómo se llama? Quería preguntarle por, ¿cómo se llama? Eh, no podía, si se puede entrar también
por el otro lado, pero no lo podía, solamente por el celular que enviaron el link. Ujú. Nada más. No, pero me hubieras comentado antes, tal vez no estaba enterado de lo que te haya pasado. Bueno, igual, Sí, pues no, con no, el caso de no está Pedro, mal. si todavía no has avanzado, igual mañana, como has escuchado, voy a hacer una reunión y te conectas por favor también para poder orientarte. Ya, pues sí, sí. Tienes instalado el programa, ¿verdad? ¿Perdón? Sí tienes el programa, ¿verdad? Sí, le mandó a instalar. Ya, chévere. Ya, entonces mañana a las 7 igual. Ya, Jean-Pierre, 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 coméntame cómo va tu trabajo. Y luego Piero, dice, falta. Ya, también Jean-Pierre, si tienes dudas, mañana también te conectas un rato. Mañana voy a dedicarme a esos puntos de los que les falta avanzar más. Piero, también, ya, igual manera ya escucharon, es para todos, ¿sí? Para todos. Todos los que quieran conectarse mañana a 7 de la noche. Jesús ya me comentó. Y por último, Estefano, coméntame. El tuyo creo que era costura. Sí, no, con Stephanie. Sí, taller de costura. ¿Cómo es tu trabajo, Stephanie? ¿No has avanzado? También te. Estás casi al comienzo. Coméntame, Stephanie. Stephanie. También, todavía no. Ya. Entonces, más o menos hoy día han visto hasta qué punto tienen que llegar de manera genérica o a lo que se quiere llegar. Y bueno, no se confíen por el tiempo que queda, pero bueno, mañana voy a hacer esa reunión, ya va por mi parte, o sea, no es, está dentro del módulo, pero como los estimo y los quiero, bueno, voy a ayudarlos. Mañana hasta el punto que nos quedemos, ¿sí? No es de 7 a 9 sino hasta que comprendan o hayan avanzado lo que se quiere llegar. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Ya nos estamos viendo con los que se conecten mañana. Y el día viernes vemos los últimos temas para que el día lunes ya puedan exponer. El mismo link, ojo, mismo link para la reunión de mañana. No es distinto. Bueno, me despido de todos. Cuídense, avancen, repasen para que mañana puedan entenderlo mejor, tengan una idea. Bueno, me despido de todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Jocelyn, Liliana, Camila, Pedro, Natalie, Jean-Pierre, Piero, Jesús y Stephanie. Cuídense. Gracias, José. Buenas Ya, noches. cuídense.